se va, o bueno, a partir de que en el momento en que ya se está empezando a grabar, ¿vale? Entonces, a partir de este momento, damos inicio a la grabación. Nada más se da compartir pantalla, ¿verdad? Me dice que no se puede. Sí, compartir pantalla. Les mandé un material del sistema de retroalimentación, de los mecanismos de retroalimentación del sistema endocrino. Entonces, pues bueno, lo que les voy a comentar ahorita es básicamente una de las características fundamentales del sistema endocrino. A ver, doctor, permítame tantito. ¿Me puede ayudar para subirle la presentación? Voy a intentar a ver si puedo compartir la presentación. Ok. Aquí, a ver, pero no me da. Compartir. Me marca error. Aquí está. Pero a ver, sigue marcando error. No. ¿Se la puedo enviar, doctor? Y me hace favor de Sí, adiós, hijo. Se estén fabricando en exceso. Es decir, cuando el organismo detecta que la hormona es lo suficientemente adecuada para las funciones que se tienen destinadas, en ese momento se para ya la producción de las mismas. Este tipo de mecanismos se da principalmente, o mejor dicho, se da por ejes, y así tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Entonces, llega la información a nivel del sistema nervioso central, en donde el cerebro va a captar la información y la va a transmitir por medio de comunicación nerviosa al hipotálamo, y la indicación va a ser realizar la biosíntesis de una hormona. En este caso, llega al hipotálamo, y en el hipotálamo vamos a tener que ahí se van a sintetizar 4 hormonas liberadoras y 2 hormonas inhibidoras. Y ahí, dependiendo el tipo de información que deseemos, o el tipo de hormona que desee sintetizar, va a pasar esa información al a la hipófisis. Si es del lado de la adenohipófisis, tenemos ahí las hormonas estimuladoras, o en la neurohipófisis, que tenemos la producción de dos hormonas. Bien, de ahí va a bajar a lo que se va a hacer estas son hormonas estimuladoras, y de ahí van a estimular al órgano blanco, y ya de ahí ya le va a transmitir la información de que se sinteticen hormonas de acuerdo a las necesidades del organismo para mantener una adecuada homeostasis. Una vez que se tenga ya las hormonas que se necesitan, en ese momento se va a requerir de la inhibición de la síntesis, y una forma de inhibirlas es mediante los mecanismos de retroalimentación, y para esos tenemos dos tipos de retroalimentación: la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa es la más frecuente, la retroalimentación positiva es la menos frecuente y se da solo en ciertas circunstancias. Bien,
El mecanismo de retroalimentación negativa está compuesto por asas, o la información se va a dar por asas, y es decir, ya una vez que tenemos la hormona que se necesita o que se requiere para mantener la homeostasis, o tenemos un ligero aumento, en ese momento se va a inhibir la síntesis, y esta información se pasa al hipotálamo y a la asa larga. Bien, si la hipófisis es quien manda la información al hipotálamo, a ese le vamos a llamar sistema de retroalimentación negativo de asa corta. O bien, si en el hipotálamo tenemos la información de inhibir a la hormona, como en el caso de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, en el hipotálamo se libera lo que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, o somatotropina. Esta va a ser inhibida por la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, o somatostatina. Entonces, ahí cesa ya la producción de la hormona, y a esto le vamos a llamar sistema de retroalimentación negativa de asa corta. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Chicos. ¿De asa larga era cuando era de hipotálamo o hipófisis? No, de asa larga es cuando va de la glándula, la misma hormona, o las concentraciones de la hormona del órgano blanco llegan a la hipófisis, o bien del órgano blanco llega hasta el hipotálamo. Ese es de asa larga. De asa corta es de la hipófisis al hipotálamo. Acuérdense de su tarea. Gracias. ¿Viene alguna otra duda? No, ok. Bueno, el sistema endocrino es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos un exceso en la producción de la hormona, le llamamos nosotros hiper, ¿sí? Si fuera el problema en la tiroides, se llamaría hipertiroidismo. Y si fuera una baja de secreción o de síntesis de hormona, entonces ahí le llamaríamos nosotros hipo. Y sería, en este caso, el ejemplo que estamos utilizando sería hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Si el problema de la patología está a nivel de la glándula, le llamamos que es primario, de la glándula que se encarga de la fabricación de las hormonas, ¿sí? En este caso, si el problema estuviera exclusivamente en la tiroides, le llamaríamos, y si fuera un exceso, le llamaríamos hipertiroidismo primario, ¿sí? Si el problema estuviera en la hipófisis, entonces aquí, en este caso, le llamaríamos secundario. Hiper porque es un exceso de tiroidismo, porque el problema está en la secreción de hormonas tiroideas, y secundario porque se encuentra en la hipófisis. Si el problema estuviera en el hipotálamo, ahí le llamaríamos que el problema sería de tipo terciario, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿cómo se llamaría? Si estuviéramos hablando de un exceso de hormonas tiroideas. Hipertiroidismo terciario. Terciario. Exacto, ¿sí? Entonces, ahora vamos con el hipo. Si, por ejemplo, tenemos una producción baja, porque el problema lo encontramos en la tiroides, ¿cómo se llamaría? Hipotiroidismo. Y si estuviera en la hipófisis, Hipotiroidismo secundario. ok. Y si estuviera en el hipotálamo, Hipotiroidismo terciario. ok. Bueno, ahora ya que sabemos esto, vamos a ver cómo estarían las hormonas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una baja de hormonas tiroideas T3 y T4, ¿sí?
y el problema está a nivel de la glándula, de la tiroides, ¿cómo creen que esté a nivel del hipotálamo la secreción de hormona TSH? Pues va a estar alta, ¿no? Para poder hacer la producción de esa hormona. O para mandar la Exactamente, señal de la producción, ¿no? exacto. Ya se fijaron que es muy sencillo. Y si fuera, bueno, ¿y cómo estaría la hormona liberadora de tiroxina? La TRH, a nivel del hipotálamo. Pues alta, ¿no? Normal o alta, precisamente porque tendría que estar estimulando para que se realice la síntesis. Ok, ahora, si el problema estuviera en la hipófisis, ¿sí? Estamos hablando de hipotiroidismo secundario. ¿Cómo estaría las hormonas tiroideas, la T3 y la T4? Estarían bajas, ¿no? Estarían bajas porque estamos hablando de hipotiroidismo. Ok, y a nivel de la hipófisis, ¿cómo estaría la TSH? Ahí es donde tenemos el problema. Alta, ¿no? Alta, ¿no? Alta, porque tendría que estar estimulando. No, a ver, fíjense, aquí no, estamos hablando de hipotiroidismo secundario. ¿Dónde está el problema? En la hipófisis. Entonces, si hay una baja, ¿cómo estaría? Alta. Alta. A ver, no, es Baja. baja. ¿Baja El problema está en la hipófisis, entonces estaría baja. porque ahí no se estaría secretando, no habría quien esté estimulando a la tiroides. ¿Sí me expliqué? Ok, y ahora, si el problema estuviera en el hipotálamo, ¿cómo estarían las hormonas tiroideas de la glándula, la T3 y la T4? También bajas, ¿no? Bajas. Porque no habría Ok. quien esté de las Porque señal, no hay por así señal. decirlo. ¿Y la TSH cómo estaría? Baja también. Baja. Baja porque no está recibiendo la información de la síntesis. ¿Y la TRH cómo estaría? Baja también. Baja porque ni Baja siquiera se también. manda. Exacto, y aquí es donde le llamamos, y por eso podemos saber en dónde está el problema. ¿Sí? En el tamiz metabólico, miren ya, muchas gracias, doctor. Ok, pues bueno, ya vimos esto. Los mecanismos de retroalimentación son los que mantienen la homeostasis de la secreción, para evitar un excesivo secreción de hormonal. Y esto se va a regular mediante un circuito de retroalimentación que puede ser, ya dijimos, positiva o negativa. ¿Sí me hace favor la siguiente, doctor? Ok, entonces, bueno, dijimos que este tipo de mecanismos se van a integrar por ejes y tenemos aquí primero el sistema regulador superior, que es el cerebro, después el hipotálamo, la hipófisis, y este va a llegar al órgano blanco. ¿Sí me... por favor, la siguiente. Se escucha cortada. No sé si apagando su cámara, doctora, para que pueda hablar un poco mejor. Generalmente yo apago la cámara para tener un mejor sonido. Doctora. Doctora. Doctora, si apaga su cámara, sería lo mejor. Creo que ya no está, doctor. Pues abandonó la doctora, ¿verdad? Bueno, ahorita que ingrese. Bueno, miren,
Para hacer rápidamente concreto este asunto, doctores, como decía la doctora, en este caso, los sistemas de retroalimentación son aquellos, es la forma en como las hormonas, a través de su acción, van en este caso a controlar la producción de hormonas. En este caso, la gran mayoría, como les decía la profesora, se da por retroalimentación negativa. En este caso, muchachos, si nosotros ponemos el ejemplo clásico, ¿no? En este caso, aprovechando que tenemos en este caso la imagen, ¿vale? Que yo tengo una hormona, una glándula endocrina como la hipófisis. La hipófisis va a producir una hormona como la TSH, y la TSH en este caso va a tener una acción sobre la glándula tiroides. ¿Cuál va a ser la acción sobre la glándula tiroides? Producir T3 y T4, ¿sale? En este caso, al producir T3 y T4, la T3 y T4, muchachos, va a tener efectos, va a generar una acción sobre todo el cuerpo, pero parte de esas acciones va a ser la de retroalimentar, o va a ser la de inhibir, en este caso, la producción que dio origen. ¿Vale? Entonces dice aquí, el resultado de la retroalimentación negativa es que cuando se considera que las concentraciones hormonales son adecuadas o altas, se inhibe la secreción. Y todo esto se lleva a cabo, ¿para qué? Para regular en este caso la concentración de hormonas. Déjenme rapidísimo, ahorita regresamos a la presentación de la maestra. Tengo aquí también, en este caso, miren. Ahorita ya está por llegar la maestra. Miren, muchachos, en este caso, Ay, ya. Ahora sí, doctor, perdone, se me fue otra vez el internet, yo no sé qué está pasando. Pero bueno, entonces, retomando lo que habíamos mencionado, el cerebro va a recibir la información de cómo está el nivel hormonal, y a su vez le va a mandar la información al hipotálamo, en donde la información va a ser la síntesis de hormona. En este caso habíamos mencionado las hormonas liberadoras. A su vez, el hipotálamo le va a mandar la información a la hipófisis para que empiece a sintetizar hormonas para que estimulen a su vez al órgano blanco. Una vez que tenemos ya los niveles que se requieren de hormona, en este caso ya empieza lo que es la inhibición del eje por medio de los mecanismos de retroalimentación que ya habíamos mencionado. Entonces, cuando la hormona está baja, otra vez empieza, la información realiza la síntesis hormonal, y así sucesivamente para lograr mantener una adecuada concentración de hormonas. ¿Sí me hace favor la siguiente, doctor? Ok, aquí tenemos ya el eje como tal. Habíamos ya mencionado las 4 liberadoras, las 2 inhibitorias, la hipófisis y los diferentes órganos blancos. ¿Sí me hace favor la siguiente? Ok, esto ya también, igual ya lo habíamos mencionado, aquí ya nada más para ejemplificarlo. Si la retroalimentación o el mecanismo de retroalimentación es de asa larga, va desde las concentraciones hormonales. El órgano blanco ya no está requiriendo la hormona, por lo tanto están en la sangre, y en ese momento es cuando se para la producción hormonal, y la información viaja a la hipófisis y al hipotálamo. A esto se le denomina mecanismo de retroalimentación negativa de asa larga. Si la información llega de la hipófisis al hipotálamo, se le llama de asa corta.
Y si fuera nada más exclusivamente del hipotálamo, entonces a ese sistema de retroalimentación se le llama ultracorta. ¿Sí me hace favor la siguiente? Ok, vamos a poner el primer ejemplo, que es de la hormona de crecimiento, o también para que poco a poquito ya vayan ustedes habituándose a las abreviaturas, también le llamamos somatotropina, y su hormona inhibidora de hormona liberadora de hormona de crecimiento o somatostatina. Todo lo que termina en tina significa que va a inhibir. Entonces, y aquí tenemos la secreción de la hormona de crecimiento por medio de la adenohipófisis. ¿Sí me hace favor la siguiente, por favor, doctor? Ok, entonces, tenemos que la hormona liberadora se va a sintetizar en el hipotálamo. Esta, a su vez, va a estimular a la adenohipófisis y va a secretar hormona de crecimiento. Esta, a su vez, va a estimular al órgano blanco y se van a sintetizar los factores de crecimiento. Una vez que estos estén normales o que se detecte un nivel levemente alto, en ese momento se inicia la inhibición del eje. Entonces ya dijimos, el órgano blanco o la concentración hormonal va a inhibir que la adenohipófisis esté sintetizando hormona liberadora hormona de crecimiento. Y también va a estar inhibiendo la síntesis de hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y a eso le llamamos sistema de retroalimentación de asa larga. Y si la información fuera nada más del hipotálamo, de la hipófisis, perdón, al hipotálamo, a eso le llamamos de asa corta. Y bueno, lo que ya habíamos mencionado, si se trata nada más en el hipotálamo, entonces la somatostatina va a inhibir la síntesis de hormona liberadora de hormona de crecimiento, y a eso le vamos a llamar de asa ultracorta. ¿Sí me hace favor la siguiente, doctor? ¿Ok? Otro de los ejemplos, para terminar este ejemplo, es la hormona liberadora de tirotropina o TRH, ¿sí? Que esta se encuentra en el hipotálamo. Esta no tiene, no se inhibe en el hipotálamo. Entonces, bueno, la síntesis de hormona estimulante de tiroides que se sintetiza en la adenohipófisis y la glándula tiroides tenemos aquí. La siguiente, por favor, doctor. Entonces, bueno, la síntesis va a iniciar en el hipotálamo. Vamos a sintetizar la hormona liberadora de tirotropina o TRH. Va a estimular a la adenohipófisis y va a sintetizar hormona estimuladora de tiroides. Y esta, a su vez, estimula a la glándula, a la tiroides, en donde se va a sintetizar TR3 y T4. Vamos a recordar un poquito de lo que ya hemos visto hasta... Eduardo. ¿No está Eduardo? Sí, disculpe, ¿qué dijo? Perdón, es que no la escuché. La hormona liberadora de tirotropina, ¿qué tipo de hormona es? Hormona liberadora de tirotropina. ¿Es proteica? A su naturaleza, ¿no? ¿Perdón? De su naturaleza, ¿no? Ajá. Liberador, no, la estimulante.
¿Qué estructura química? Proteica. Es una mina, ¿no? Es una mina ayodada. No, Es una proteica. Una proteica. ¿No es una glucoproteica? No, la glucoproteica creo que es la TSH. Exactamente, sí. exacto. La tirotropina, fíjense, no es lo mismo hablar de TSH que de TRH, o sea, la R hace la diferencia. Entonces, recuerden que dentro de las glucoproteicas, perdón, dentro de las glucoproteicas, comentábamos que la TSH estaba dentro de ese apartado, ¿no? Entonces, la TRH no es esteroidea, no entra dentro de las glucoproteicas, no es amina, ¿no? En este caso las aminas serían T3 y T4, entonces, ¿qué puede ser probablemente? Proteica. Proteica, ¿verdad? Exactamente. En realidad, esto es un tripéptido, o sea, es una molécula de 3 aminoácidos, ¿sale? Entonces, entra dentro de las proteicas. Bueno. Ok, entonces ya que tenemos la estructura química, entonces, ¿cómo se va a sintetizar esta hormona? Mitzi, por favor. O sea, ¿cómo se va a producir? Ajá, ¿cómo se sintetiza? ¿La biosíntesis o la fabricación? ¿De la TRH o de la TSH? De cualquiera de las dos. Pues es por biosíntesis proteica y esta se daba primero en el núcleo y se da una transcripción de DNA a RNA y luego pasa a los ribosomas donde se le llama preprohormona y esto pasa al retículo endoplasmático rugoso y de ahí se le separa una parte para el aparato de Golgi y se le llama prehormona y después Prohormona. Sí, prohormona y luego pasa a los microtúbulos y ya se le dice hormona. No, a ver, fíjate bien. Del aparato de Golgi ya está como prohormona. De ahí se va a almacenar en vesículas de secreción y va a salir como hormona. Como hormona. Y ahora sí. ¿Qué necesitamos? ¿Un estímulo para liberarla? Exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, la indicación cuando tenemos cuando necesitamos una hormona va a ser la síntesis de hormona liberadora la hormona liberadora de tirotropina o TRH, que es una hormona de estructura proteica o un péptido, y va a estimular a la adenohipófisis para que sintetice hormona estimuladora de tiroides. Y aquí, en este caso, la hormona liberadora de tirotropina va a llegar a la adenohipófisis, a las células tirotropas, ¿y qué tipo de receptor está esperándola en la célula? El AMP cíclico. El AMP cíclico. A ver, fíjense bien, esta requiere calcio. De membrana, ¿no? Esta requiere calcio, entonces, ¿cuál será su receptor de membrana? Calcio inositol. Calcio inositol. Bueno, ese sería el segundo mensajero, ¿no? El receptor. Ese sería el segundo mensajero. ¿Y a qué tipo de receptor de membrana llegaría? Bueno, ya les dije, al receptor de membrana, a la proteína. Proteína G. A la proteína G. Y su segundo mensajero sería calcio inositol. Entonces, la información que lleva esta hormona es fabrica o sintetiza hormona estimuladora de tiroides. Y ya dijimos que era una hormona glucoproteica, ¿verdad? Entonces ya se sintetiza de la misma forma que todas las hormonas proteicas y esta a su vez va a ir a estimular a la glándula tiroides. Entonces la TSH va a llegar a las células de la tiroides y qué tipo de receptor
va a tener la tiroides para la hormona estimuladora de tiroides. A ver. ¿No es la de la GQ? Ya lo habían dicho hace ratito. El AMP cíclico. El AMP cíclico. Entonces tiene su receptor de membrana, proteína G, su segundo mensajero AMP cíclico. Y la información va a ser, sintetiza hormonas tiroideas. ¿Y las hormonas tiroideas qué tipo de estructura química tienen? Amina. Aminas. Ya se fijaron que es muy sencillo, nada más es que integren, ya el conocimiento lo tienen, ¿sí? Ok, entonces, bueno, y aquí ya sí es, si ya tenemos suficiente hormona, ya no requerimos y necesitamos inhibir el sistema, y es muy sencillo. Igual, si es de asa larga, es de la glándula a la hipófisis, y de la glándula al hipotálamo. Y si es de asa corta, es de la hipófisis al hipotálamo. ¿Sí me hace favor la siguiente, doctor? Ok. Lo que habíamos dicho, cuando tenemos un exceso de hormonas, le llamamos hipertiroidismo. Y lo que nos va a dar el hiper o el hipo va a ser la concentración de la última hormona. Es el que va a mandar. Entonces, en este caso son las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Cuando las tenemos elevadas, ¿sí? Le llamamos hipertiroidismo. Si el problema está en la glándula, entonces aquí le llamamos que es de tipo primario, si el problema está en la glándula tiroides. Y entonces, si está elevadas las hormonas tiroideas, pues obviamente el hipotálamo, la información que va a estar recibiendo es que no se requieren más y va a estar inhibido, por lo tanto su concentración va a ser baja. Y en el hipotálamo también puede ser normal o baja esta información. Si se trata de el problema fuera secundario, pues el problema va a estar en la hipófisis, y si fuera terciario, en el hipotálamo. Ok, ¿me pasa la siguiente, doctor, por favor? Bien, a ver, Luz Helena, si me hace favor. En este caso, tenemos hipotiroidismo primario. Explíqueme, por favor, dónde estás. El problema ya viene ahí, graficado. Bueno, cuando se tiene hipotiroidismo, entonces, cuando va a ser primario, va a haber una elevación en lo que sería el órgano. Estamos hablando de hipotiroidismo. Sería al revés, ¿no? Habría una reducción. La hormona estaría en concentraciones bajas. Entonces, si estamos teniendo concentraciones bajas, fíjense en la última, ubíquense en el hipotiroidismo primario, donde dice con rojo, y en la parte inferior donde ven la imagen de la tiroides, está tachado. Y aquí, bueno, puede ser que no esté la glándula, que tenga una agenesia, o que esté atrofiada, o que no esté funcionando. Entonces, aquí vamos a tener una baja producción de hormona T3 y T4. Entonces, ¿cuál sería la información? Primero, del hipotálamo. Si no tenemos, o si los niveles de hormona es bajo, ¿qué va a hacer el hipotálamo? Tratar de producir más, ¿no? Va a estar estimulando a la hipófisis, ¿verdad? Y va a estar mandando suficiente hormona liberadora de tirotropina. Y si el problema está en le va a mandar la información para que sintetice más hormona. Ya que tenemos, ya que estamos en la hipófisis, entonces va a estar secretando también igual mucha hormona para poder estar estimulando a la glándula tiroidea, la cual no va a estar respondiendo. ¿Sí quedó claro?
Frida. ¿No está Frida? ¿Cuál de las dos? Frida Pérez. Maestra, yo tengo una duda. Sí, sí, le estoy entendiendo. Ok. A ver, ¿sí? ¿Quién tenía la duda? No, ¿la glándula pituitaria es lo mismo que la hipófisis? Sí. Ah, ok. Son sinónimos. Sí, la podemos encontrar así. De hecho, también, bueno, aquí en este caso al hipotálamo le llamamos nosotros glándula maestra. La hipófisis se divide en dos y es adenohipófisis y neurohipófisis, o también se conoce como glándula pituitaria. Ya no se utiliza mucho ese término, pero en algunos libros todavía lo siguen describiendo. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí me hace favor de pasarme la siguiente, doctor? Bueno, ahora nos vamos con el hipotiroidismo secundario. Tenemos una baja, la glándula tiroidea está funcionando. La que no está funcionando es la hipófisis o la adenohipófisis. No está, tiene algún problema que dejó de estar produciendo hormona estimuladora de tiroides. Entonces, si no tenemos una estimulación a la glándula tiroidea, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber una baja producción de hormonas tiroideas. Y la hipófisis, pues no está produciendo hormona. Y quien sí no tiene ningún problema es el hipotálamo. Entonces, él está mandando información de que se sintetice porque se requiere hormona, ¿verdad? Ok, ¿hasta aquí quedó claro? Sí. ¿Sí me hace favor de pasarme la siguiente, doctor? A ver, por favor, Marta. ¿Marta? Sí. A ver, Sí. explíqueme por favor, esta diapositiva. Pues cuando la glándula hipotálamo tiene un problema, no está produciendo la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, en la adenohipófisis y en la tiroides no están recibiendo su estimulación y por lo tanto hay una baja de las hormonas. De todas. Ok, muy bien. ¿Ya se fijaron que es muy sencillo? Si me hace favor la siguiente, por favor, doctor. Ok, entonces, a ver, Lisette Posas, por favor. Sí. Me explica. ¿Esa fue tarea? Sí, habla de la retroalimentación. Ok, En este entonces. caso es una retroalimentación negativa de las glándulas suprarrenales, en el cual las glándulas suprarrenales están produciendo hormonas y se crea una retroalimentación negativa y dependiendo del asa. Por ejemplo, estaba el asa más larga, que si no me recuerdo es el asa ultra larga o el asa larga. No es cierto, sí es el asa ultra larga. Del hipotálamo a los a las glándulas suprarrenales. De ahí está la glándula hipófisis hasta las glándulas suprarrenales, que es el asa larga, y del hipotálamo. A ver, fíjese bien. A ver, fíjese bien. Tenemos primero producción de glucocorticoides, ¿sí? Ya tenemos producción de cortisol. Entonces ya tenemos lo que necesitamos, ya no necesitamos más. La retroalimentación va a ir de la hormona a la hipófisis o al hipotálamo, ¿no? y de la hormona al hipotálamo. Entonces, de la hormona a la hipófisis o al hipotálamo. Entonces, Fernanda, ¿qué tipo de asa es este tipo? ¿Fernanda?
¿No? ¿No Le está escucho Fernanda? cortada, sí, pero no A le, ver. no le entendí porque está muy cortado el audio. Ok. A ver, entonces, si tenemos, a ver, ¿ya me escucho mejor? Sí, ya. Ya, ok. Si ya tenemos glucocorticoides, en este caso vamos a poner el cortisol. Ya no se necesita más. Entonces tenemos que inhibir su producción. ¿Cómo la vamos a inhibir? Por medio de ASAs. Si el cortisol es suficiente y la información se le manda a la hipófisis y al hipotálamo, ¿qué tipo de asa es esta? La azul. Larga. Larga. Y si fuera solo de la hipófisis al hipotálamo. Asa corta. Ok. Bueno, ahora ya nada más para terminar el tema de retroalimentación. La síntesis de hormona corticotropina o CRH, ¿qué tipo de hormona, qué tipo de estructura química tiene? ¿Esteroidea? A ver, la del hipotálamo. ¿Proteica? Proteica, ¿no? Proteica. ¿Y la ACTH? ¿Qué tipo de estructura tiene? ¿Coproteica? Igual, ¿no? Bien. También es una proteica. Y los glucocorticoides como el cortisol, ¿qué tipo de estructura tiene? Esteroidea. Esteroidea. ¿Ya se fijaron? Entonces, en un mismo eje, las diferentes síntesis de hormonas que se hacen. Bien, de la hormona, la CRH, hormona liberadora de corticotropina, dijimos que tenía una estructura proteica. Va a llegar a la hipófisis. ¿Qué tipo de receptor de membrana tiene? De proteína G. Exacto, muy bien. Es una proteína G y acuérdense que habíamos dicho que era la mayoría. Entonces es una AMP cíclico, su segundo mensajero. ¿Sí? Y la corticotropina, la CTH, ¿qué tipo de hormona, qué tipo de estructura química tiene? Pues es proteica. Proteica. Y va a llegar a a las glándulas suprarrenales, su receptor de membrana va a ser también igual, un receptor de membrana de proteína G, ¿sí? Y también aquí es un AMP cíclico. Y entonces ya tenemos la producción de los esteroides, o del cortisol en este caso, que dijimos que era un esteroide. ¿Y qué tipo de receptor tienen los esteroides? Si este esteroide llega a la célula, ¿dónde va a estar su receptor? ¿Es entre el citoplasma? Citoplasma. Muy bien. Perfecto. ¿Me hace favor de pasarme la siguiente, doctor? Ok, pues ya nada más para finalizar, tenemos el sistema de retroalimentación positiva, es menos común y aquí la característica es entre más hormona tengamos, entre más estimulemos, más síntesis de hormonas vamos a tener, ¿sí? Habitualmente el cese o la inhibición de estas hormonas es con un proceso explosivo, como en el caso de la ovulación en el ciclo menstrual. ¿Sí me hace favor de la siguiente, doctor? ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, ya una vez que tenemos la ovulación, cesa ya la producción de hormonal. Aquí fue también igual una tarea, el sistema de retroalimentación positiva de la prolactina. Entonces tenemos a nivel del hipotálamo la estimulación, quien estimula a las células de la hipófisis, las lactotropas para la producción de prolactina, es la hormona liberadora de tirotropina también. Entonces tenemos aquí la liberación por parte del hipotálamo de hormona liberadora de tirotropina, que va a estimular a las células lactotropas
de la adenohipófisis que van a producir prolactina y esta se va a estar produciendo mientras tengamos succión. Entre más succione, más producción va a haber, ¿sí? Y se va a inhibir cuando el bebé deje de succionar. Entonces, en ese momento ya no va a haber producción o cuando se deje de estar estimulando a la glándula mamaria. ¿Sí me hace favor la siguiente, doctor? Otro ejemplo que tenemos es también la oxitocina. También se da en el caso de la succión para la eyección de la leche. Una vez que cesa la succión, también se deja de producir esta hormona. ¿Sí me hace favor la siguiente? Y también en el trabajo de parto. En el trabajo de parto requerimos oxitocina para la contracción uterina. Una vez que nace el bebé, o mejor dicho, hasta que nace la placenta, en ese momento cesa ya la producción de oxitocina. Eso sería ya la inhibición. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No hay dudas? Luz Helena, ¿quedó todo claro? Levanten, ¿Sí? levanten la mano si tienen dudas. A ver, Carol, ¿tiene dudas? Bueno, solo para confirmar, cesa solita, ¿verdad? No, no cesa solita. Cesa cuando dejamos de estimularla. Cuando el bebé deja de succionar, ya no se requiere. Cuando el bebé nace o nace ya la placenta, ya no se requiere la oxitocina. Entonces, en ese momento ya no hay estímulo, ya no hay síntesis de ya no hay síntesis de la hormona. Ok. André. Yo tengo duda con respecto, bueno, nos mencionó que la hipófisis se dividía en dos, ¿no? En la adeno y la neurohipófisis, pero dijo que la adeno era ciertas hormonas, pero eso sí no lo alcancé a notar. Ok, es más sencillo, acuérdense, la neurohipófisis solo secreta dos hormonas. Doctor, si me hace favor, la tercera, no es cierto, la cuarta diapositiva, ¿sí? La neurohipófisis, ¿sí? Secreta dos hormonas, que es la hormona antidiurética y la oxitocina, nada más. Y el resto la secreta la adenohipófisis. Entonces, en automático, ya sabemos que la hormona estimuladora de tiroides se secreta en la adenohipófisis. La hormona adrenocorticotrópica también, la hormona de crecimiento en la adenohipófisis, las gonadotropinas, la LH y la FSH, también en la adenohipófisis. Con que se aprendan las de la neurohipófisis, que son dos, las otras solitas las tienen. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ya están preparados para el examen? ¿Qué tipo de comunicación se da de la hipófisis a la adenohipófisis, del hipotálamo a la hipófisis? ¿Qué tipo de comunicación tenemos aquí? Nerviosa. Mediante neurotransmisores. ¿Nerviosa? A ver, fíjense bien. Vamos de una neurona a una glándula. ¿Neuroendocrina? Neuroendocrina. Y de la hipófisis al órgano blanco, ¿qué tipo de comunicación tenemos aquí? ¿Endocrina? Endocrina. Eso, muy bien. Perfecto. Bien. No sé si tengan alguna otra duda. Miren, muchachos, nada más para comentar algo rápido.
Déjenme ver si puedo... esta me va a servir. Miren, muchachos, así de forma muy sencilla, retroalimentación negativa precisamente es cuando la hormona, en este caso, va a inhibir, ¿no? va a regular la secreción, en la glándula primaria, inhibiendo en este caso la secreción. A eso le llamamos retroalimentación negativa, eso en forma muy conceptual. En este caso, podríamos mencionar muchísimos ejemplos, muchísimos. En este caso, si pudiéramos poner el ejemplo, ¿no? Por decir, ¿no? Tenemos al páncreas, a la célula beta del páncreas que produce insulina, y la insulina, en este caso, es una hormona que va a viajar a un órgano blanco, como, no sé, se me ocurre el hígado o el músculo, y cuando llega al músculo, que es su órgano blanco, ¿cuál va a ser el objetivo de la insulina? Meter toda la glucosa. Entonces, para que se libere insulina, muchachos, para que recuerden que las hormonas requieren de estímulos, ¿sí? De uno o varios estímulos para su liberación. Entonces, por lo general, la insulina se libera cuando las concentraciones de glucosa se elevan, cuando estamos comiendo. Entonces, cuando tenemos estas concentraciones de glucosa, se libera insulina para que entonces la insulina llegue a su órgano blanco, llegue al hígado, al músculo, al tejido adiposo. ¿Para qué? Pues para que pueda estimularse la entrada de glucosa. Entonces, cuando ya ingresa la glucosa, muchachos, esta glucosa va a ser metabolizada y esto va a provocar que las concentraciones de glucosa se regulen, vayan disminuyendo después de comer, ¿vale? Hasta que llegan, en este caso, a una concentración normal. ¿Qué pasa entonces? Este efecto que tiene la insulina sobre la glucosa, ¿vale? ¿Qué va a provocar? Pues va a provocar en el páncreas que se disminuya, que se regule la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque si yo ya logré el efecto, ya no necesito más insulina, ¿no? Entonces, a ese efecto, en este caso, una vez de que la acción hormonal va a regular, va a inhibir la secreción inicial, a eso le llamamos retroalimentación negativa, ¿sale? En este caso, un efecto también de una hormona puede ser el secretar otra, ¿vale? Entonces, poníamos el ejemplo del páncreas, de la insulina, pero otro efecto puede ser, en este caso, la producción de otra hormona. Entonces, muchas veces esto origina que se formen ejes, lo que está aquí en la pantalla y lo que les explicaba la profesora, ¿no? Entonces, tenemos al hipotálamo. El hipotálamo va a producir hormonas liberadoras, ¿sale? Hormona liberadora como vamos a poner en este caso, este es el ejemplo que nos gusta usar mucho, ¿no? Entonces, tenemos una hormona liberadora como la hormona liberadora de tirotropina, y entonces esta hormona liberadora de tirotropina en el hipotálamo va a estimular la producción de TSH, de hormona estimulante de tiroides, y esta hormona estimulante de tiroides va en este caso a estimular la producción de T3 y T4 en la glándula tiroides. Entonces, así como se formó un eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, se forma un eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, un eje hipotálamo, hipófisis gónada, un eje hipotálamo, hipófisis hormona de crecimiento, ¿sale? O sea, aquí en este caso lo ponía la maestra de este lado, ¿no? Tenemos al hipotálamo, a la hipófisis, a la adenohipófisis en este caso, y al hígado, que es el que va a producir factores de crecimiento, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos entonces a la glándula central, que produce, al hipotálamo en este caso, que produce TRH, el cual va a estimular la producción de TSH, y esta TSH en la adenohipófisis va a liberarse en la sangre. ¿Para qué? Pues para liberar T3 y T4, ¿no? Entonces ya cuando se libera T3 y T4, esta T3 y T4 va a tener muchos efectos a nivel del organismo, pero parte de esos efectos va a ser regular tanto al hipotálamo como a la hipófisis para dejar de producir TSH o TRH, ¿vale? Pues ya decía la doctora, ¿no? Que tenemos retroalimentación de asa larga, de asa corta, bueno, algunos hablan hasta de asa ultracorta. Entonces, lo que ponía aquí en este caso con respecto a los perfiles, me suena muy interesante. ¿Por qué? Porque esta forma es como nosotros podemos
entender cómo se van a comportar los ejes y si hay algún problema, si hay alguna alteración de los ejes, va a generar en este caso problemas. Entonces, siempre muchachos, siempre este último órgano, o sea, particularmente la tiroides, siempre le llamamos la glándula primaria, ¿sale? A la adenohipófisis le vamos a llamar la glándula secundaria y al hipotálamo le vamos a llamar la glándula terciaria, ¿no? Entonces, volvemos otra vez al sistema de ejes, ¿no? Entonces, si habláramos de un eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, se me ocurre, ¿cuál sería la glándula primaria? La corteza bueno, la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, la glándula secundaria sería lo que es la adenohipófisis y la glándula terciaria sería el hipotálamo, ¿no? Entonces, en este caso, si tenemos algún problema de exceso, ¿vale? Entonces, viendo nuevamente este esquema, la T3 y la T4 van a tener la capacidad de regular la secreción tanto de TSH y de TRH, una vez que logran su objetivo. Una vez que se logra el objetivo de liberar estas hormonas, pues esta T3 y T4 va a regular tanto la secreción de TSH y de TRH. Pero ¿qué va a pasar, muchachos, cuando la glándula tiroides, por alguna razón, sobreproduce mucha hormona T3 y T4, muchas hormonas tiroideas? Se me ocurre, pues, puede ser por un problema de un adenoma tiroideo, ¿no? Un tumor, puede ser un problema autoinmune como en la enfermedad de Graves. Pues, ¿qué va a pasar? Pues, tanto el exceso de T3 y T4, muchachos, va a provocar inhibición por completo, ¿no? Va a provocar supresión completa, tanto de TSH como de TRH. Entonces, un problema de tipo primario, un problema de exceso de hormonas tiroideas, le vamos a conocer como hipertiroidismo. ¿Y cuándo vamos a saber qué es primario, secundario o terciario? Pues esto dependerá del sitio de origen. Pues decíamos, un problema autoinmunitario, ¿no? Se me ocurre un problema de enfermedad de Graves que genera una sobreproducción de T3 y T4. ¿Qué va a provocar? Pues va a provocar una sobreinhibición de TSH y una inhibición de TRH. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el perfil, nosotros en un problema primario encontramos un exceso de T3 y T4, pero ¿qué va a pasar con TSH y con TRH? Van a estar bajas, van a estar suprimidas, ¿no? ¿Qué pasa después, muchachos, cuando tenemos un problema ahora de origen secundario? Se me ocurre, ¿no? Puede pasar de que la adenohipófisis aquí tenga un tumor, tenga un adenoma hipofisiario. Entonces, ese adenoma hipofisiario, sobre todo que sean de células productoras de esta hormona, pues van a provocar un exceso en la producción de TSH. Este exceso en la producción de TSH va a provocar un exceso, a su vez, en la producción de T3 y T4. Entonces, esto, ¿por qué? Porque la TSH va a estar sobreestimulando esta glándula. Esta glándula, en este caso, la glándula tiroides no tiene ningún problema. El problema viene de aquí arriba. Entonces, esto va a provocar un exceso en la producción de hormonas tiroideas, pero esto, ¿secundario a qué? Secundario a una sobreproducción de TSH, insisto, por un adenoma hipofisiario, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La TSH, la T3 y la T4, aunque estén en exceso, no van a lograr retroalimentar aquí a la hipófisis. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema, ¿sale? Sin embargo, sí van a poder retroalimentar a la TRH, ¿sale? Entonces, por estos sistemas de alza larga, de alza corta, de alza ultracorta, entonces, ¿cómo vamos a encontrar un perfil en un problema secundario? Vamos a encontrar T3 y T4 elevadas, TSH elevada, pero la TRH va a estar suprimida, ¿no? Va a estar inhibida prácticamente. Y si el problema viene desde aquí arriba, desde la glándula terciaria, es decir, desde el hipotálamo, pues imagínense, la TRH se sobreproduce, esto provoca una sobreproducción de TSH y esto a su vez va a provocar hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque se va a estar sobreestimulando a la glándula primaria. Entonces, en un problema terciario, el problema viene desde hipotálamo. ¿Cómo vamos a encontrar el perfil? T3 y T4 altas, TSH alta y TRH alta. Y entonces todo este esquema de retroalimentación se va a quebrantar, se va a romper definitivamente, ¿sale? Entonces, esto es bien importante, muchachos, porque cuando nosotros vemos los perfiles hormonales de cualquier hormona que me digan, muchachos, o sea, si nosotros tomamos un perfil
suprarrenales, un perfil de hormona de crecimiento, el mismo perfil tiroideo, y existe un problema, nosotros ya vamos a saber cómo interpretar los perfiles, ¿no? En este caso, los perfiles hormonales. Entonces, ¿qué pasa en el caso del hipotiroidismo? Ahora, lo que llega a ocurrir en este caso es que la glándula tiroides ya no produce, puede ser por algún problema igual autoinmune o porque la glándula se haya radiado, ¿no? Bueno, entonces, ¿esto qué va a provocar? Un mal funcionamiento de la glándula primaria va a provocar una disminución en las hormonas que produzca esta glándula primaria. Si hablamos en particular del eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, esto va a provocar una disminución de T3 y T4. A eso le llamamos hipotiroidismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? La glándula primaria va a estar afectada, va a provocar una disminución en la producción de T3 y T4. ¿Y esto qué va a provocar? Pues va a provocar, muchachos, que ya las hormonas de la glándula primaria ya no vayan a retroalimentar al eje. Entonces, ¿qué va a pasar? TSH y TRH van a incrementar su producción. Entonces, vean, T3 y T4 están bajas, y aquí como no están recibiendo la señal de retroalimentación, pues hay algo que está ocurriendo, ¿no? No están recibiendo la señal de que aquí está produciéndose normalmente la hormona tiroidea. Entonces, ¿qué van a hacer? Tanto TSH como TRH van a incrementar su producción, ¿vale? TRH y TSH van a incrementar su producción. Si, por ejemplo, hubiera un problema en la glándula secundaria, ¿sale? Esto provocaría una disminución en la producción de TSH y por lo tanto esto ya no podría, aunque la glándula primaria esté bien, ya no estimularía la producción de T3 y T4. Por lo tanto, esto provoca que las hormonas tiroideas, en este caso particular, se disminuyan, pero por causa secundaria, por un problema de origen adenohipofisiario. Entonces va a haber una disminución de TSH, ¿no? Pero y precisamente como el problema está aquí, ¿vale? La glándula terciaria, en este caso el hipotálamo, no va a recibir la señal y entonces, ¿qué va a hacer? Va a sobreproducirse TRH. Y si el problema está aquí arriba, pues por supuesto que los perfiles vamos a encontrarlos disminuidos tanto en los 3 niveles, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema ahora está de este lado, ¿vale? Bueno, en este caso, muchachos, esto es con relación al tema de retroalimentación negativa. Miren, muchachos, ahorita el día de hoy también estaba planeado ver la parte de metabolismo intermedio. Muy probablemente en este caso vamos a verlo algo muy rápido, muy sencillito. Lo que nos alcance a ver de aquí a 10 minutos, ¿vale? Entonces, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Si nosotros, haciendo el anclaje con retroalimentación negativa, si yo estoy comiendo, si nosotros estamos comiendo una torta de tamal, una torta de jamón, lo que ustedes quieran, una hamburguesa, esto va a provocar que un incremento en la concentración plasmática de glucosa, de ácidos grasos, de aminoácidos, ¿no? De todos los nutrimentos que nosotros estamos incorporando en nuestra dieta. Pues, ¿esto qué va a provocar, muchachos? Esto va a provocar un incremento en las concentraciones sanguíneas de glucosa y de los otros nutrimentos, ¿no? Todos estos nutrimentos nosotros los vamos a incorporar para formar energía, pero de todos ellos la glucosa va a ser la más importante para fines energéticos, para fines de energía, ¿vale? Entonces, ¿qué va a provocar el aumento de glucosa en la sangre? Va a provocar que la insulina se libere y una vez que se libera en el páncreas, esta insulina viaja a sus órganos blancos, ¿verdad? Tanto a distancia como locales. Y, por ejemplo, si habláramos del hígado, ¿no? O del músculo, ¿qué va a hacer la insulina? Pues toda esta insulina va a provocar que la glucosa se incorpore a la célula. ¿Para qué? Para que pueda ser metabolizada, ¿vale? ¿Y esto qué va a provocar? Una disminución, una reducción en los niveles de glucosa hasta los niveles normales. Entonces, la glucosa es un parámetro, es una constante vital, es una constante biológica para nosotros saber cómo está el metabolismo, ¿no? Entonces, las concentraciones de glucosa normales van entre 70 a 110 miligramos por decilitro, ¿no? Entonces, es
lógico que cuando nosotros comemos, cuando nosotros estamos comiendo, incorporamos nutrimentos, entre ellos glucosas, y esto nos va a provocar una elevación temporal de los niveles de glucosa. Pero gracias a la insulina, toda esta glucosa se va a regular, vamos a volver a regular las concentraciones de glucosa en la sangre. Si tuviéramos un problema, ya sea por la secreción pancreática o por un problema en la acción de la insulina, ¿verdad? Por resistencia a la insulina, que lo mencionábamos ayer, entonces esta glucosa ya no va a poder ingresar a las células y por lo tanto ya no va a poder o va a tener mucha más dificultad en que esta glucosa me sirva como un combustible energético, ¿no? Entonces, por eso la glucosa la tomamos como un patrón de referencia, ¿no? Entonces, nada más en forma muy sencilla, muchachos, la glucosa se considera un monosacárido, es parte de los carbohidratos, muchachos. Recuerden que los carbohidratos, dentro de todo este grupo de biomoléculas, los podemos clasificar a los carbohidratos basándonos en sus monómeros. Entonces, nosotros tenemos monosacáridos, como es el caso de la glucosa, la fructosa, la galactosa. Tenemos disacáridos, como la sacarosa, como la lactosa. Y tenemos oligo y polisacáridos, como el almidón, como el glucógeno, ¿no? Entonces, algo característico de la glucosa es que es una molécula orgánica, es decir, compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero algo también característico, ¿vale? Algo también característico de los monosacáridos, o bueno, de los carbohidratos, es que tienen, en este caso, grupos funcionales aldehídos o cetonas. En el caso de la glucosa, ¿sale? Se considera en este caso una molécula de 6 carbonos, es decir, es una hexosa, ¿sale? Con un grupo funcional aldehído, ¿sale? Entonces es una hexosa porque tiene 6 carbonos, tiene un grupo funcional aldehído, ¿sale? Que está aquí, que aquí está representado, está en su forma, en su fórmula desarrollada, y de este al lado donde está el rombo, ¿verdad? En su anillo de Howard, ¿sale? Entonces, este se considera una hexosa, este es el monosacárido que tomamos siempre como patrón de referencia, ¿sale? Entonces, a través de esta glucosa, muchachos, esta molécula, nosotros vamos a obtener energía, y entonces esta glucosa, muchachos, cuando nosotros estamos comiendo, vamos a incrementar sus concentraciones. ¿Cuál va a ser el objetivo de hormonas como la insulina? Meter la glucosa para iniciar el proceso de la glucólisis, ¿sale? Entonces, fíjense muy bien lo que va a pasar. La glucosa, cuando está en el plasma y llega la insulina para poderla incorporar, entonces esta glucosa entra y va a entrar gracias a una serie de transportadores de glucosa, los cuales, bueno, ahorita por el momento, en una de las actividades que les puso la doctora, les puso transportadores de glucosa, chéquenlos, pero estos transportadores de glucosa va a ser más pertinente verlos cuando vemos el tema de insulina. Bueno, entonces entra la glucosa por medio de transportadores, ¿sabe? ¿Y qué es lo que va a pasar inmediatamente, muchachos? La glucosa, ahora lo que va a pasar aquí es que se le va a incorporar en el carbono 6, es decir, aquí, ¿vale? Se le va a incorporar un fosfato. Y esto en este caso lo va a llevar a cabo una enzima clave, ¿sale? A la que le llamamos glucosinasa o exocinasa. Bueno, en este caso, en realidad la glucosinasa como tal es una exocinasa, ¿vale? Una exocinasa. Entonces, dentro del grupo de las exocinasas tenemos a la glucosinasa. En general, las enzimas sinasas, muchachos, van a tener la función de fosforilar, ¿vale? De incorporar grupos fosfato. Entonces, las sinasas fosforilan. Entonces, la glucosa le incorpora un fosfato a la molécula para transformarla en glucosa 6-fosfato, ¿no? Entonces, esto lo hace la exocinasa. O si estuviéramos hablando en tejidos como el hígado, por ejemplo, nosotros ocupamos a la enzima glucosinasa para llevar a cabo esta acción. Entonces, esta va a ser nuestra primera reacción clave, esta va a ser nuestra primera reacción química que vamos a tener en el proceso de la glucólisis, en la oxidación de glucosa. Entonces, vamos a ver ahorita, muchachos, enzimas que son clave y enzimas que no son clave. Esta es una de ellas, ¿no? Estas enzimas glucosinas, exocinasas son enzimas clave. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una enzima clave y una enzima que no sea clave? Pues, primero que nada la vamos a mencionar, ¿no? Desde el punto de vista didáctico. Segundo, va a tener una reacción irreversible.
Y por lo general, las enzimas clave van a estar reguladas por hormonas, ¿sale? Esto es algo muy importante. Las enzimas clave van a tener la propiedad de llevar a cabo una reacción enzima-sustrato para formar un producto, pero la reacción va a ser de forma irreversible, ¿sale? Entonces, estas enzimas también por lo general van a estar reguladas por hormonas. En este caso, la hormona que está regulando la función de estas enzimas es la insulina. ¿Por qué? Porque el objetivo de la insulina no solamente es meter glucosa, sino también una vez que se mete glucosa, llevarla a la glucólisis. Entonces, la glucosa 6-fosfato, muchachos, la glucosa 6-fosfato, por una enzima que no es clave, en este caso una isomerasa, se va a transformar en fructosa 6-fosfato. Y esta fructosa 6-fosfato, muchachos, por acción de otra enzima llamada fosfofructosinasa, se va a transformar en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sale? Otra vez se fosforiló la molécula. Entonces, de glucosa se transformó en fructosa y después se vino a fosforilar. ¿Y qué es lo que pasa después, muchachos? Esta fructosa, que es una hexosa, ¿sale? Sigue siendo en este caso una molécula de 6 carbonos, se va a fragmentar en 2 triosas, en 2 moléculas de 3, ¿sale? Por un lado vamos a tener el fosfato de dihidroxiacetona y por otro lado el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sale? En el caso de la dihidroxiacetona, esta me va a favorecer la producción de glicerol para más adelante realizar la esterificación de ácidos grasos. Entonces, la glucólisis continúa a través de esta molécula del gliceraldehído 3-fosfato, ¿sale? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Vean la glucosa, en este caso la molécula de glucosa, y vean lo que ocurre por acción de la glucosinasa si estamos en el hígado, o la exosinasa si estuviéramos en el músculo, por ejemplo. Entonces, vean, la glucosinasa o exosinasa, ¿sale? No son la misma enzima, quiero aclarar, ¿sale? Pero al final del día hacen lo mismo. Entonces, estas enzimas van a incorporar fosfato en el carbono número 6, ¿sale? Entonces, en este caso, esto es lo que ocurre en este paso. Entonces, nosotros ahora nos vamos a continuar por la vía del gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Entonces, volviendo nosotros ahora en esta pantalla estamos viendo todo el desarrollo, ¿no? Todo el desarrollo ya bioquímico que se está llevando a cabo, que no es más que lo que estamos viendo aquí, ¿sale? Entonces, igual glucosa 6-fosfato por acción de una glucosinasa exosinasa, esta se transforma en fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, y por acción de una aldolasa, que esta no es enzima clave, no se preocupen, vamos a transformar fosfato de dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. A partir de aquí nosotros nos vamos a continuar con la glucólisis en este caso. Entonces, volviendo otra vez a la pantalla, en este caso el gliceraldehído 3-fosfato, continuando con la glucólisis, se transforma en 1,3-bifosfoglicerato, luego en 3-fosfoglicerato, luego en 2-fosfoglicerato, y finalmente este último paso, el fosfoenolpiruvato, también va a ser importante. Entonces, este fosfoenolpiruvato, muchachos, ahora va a ser transformado en piruvato por acción de una enzima clave llamada piruvatosinasa. Esta es nuestra tercera enzima clave. Entonces, aquí estamos viendo 3 enzimas clave: la glucosinasa exosinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Entonces, lo que vamos ahora a ver es que por medio de la glucólisis, la glucosa se va a transformar de inicio en piruvato. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El piruvato tiene 2 caminos: meterse a la mitocondria, o si tenemos baja concentración de oxígeno, nosotros vamos a llevar a cabo un paso adicional. En este caso, esta parte que nosotros estamos viendo es la parte anaeróbica, es lo que conocemos como glucólisis anaeróbica. Bueno, otra vez volvemos a ver la reacción a través de las moléculas. Insisto, no es necesario que se aprendan reacción por reacción, enzima por enzima, sino vean, nuevamente le damos continuidad al gliceraldehído 3-fosfato, ¿sale? 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfoenolpiruvato, y aquí esta parte es la clave, ¿no? Entonces, por acción de una piruvatosinasa, se transforma el piruvato. Y entonces, decíamos, el piruvato puede seguir la vía anaeróbica para transformarse en lactato, ¿sale? Entonces, cuando tenemos bajas concentraciones de oxígeno,
nosotros vamos en este caso a llevar a cabo la glucólisis anaeróbica, ¿sale? En este caso el piruvato, por acción de una lactato deshidrogenasa, se va a transformar en lactato, ¿sale? Pero esto bajo qué condiciones? Bajo las condiciones de bajas concentraciones de oxígeno. Sin embargo, cuando nosotros tenemos suficiente oxígeno, ¿sí? Una buena perfusión de tejidos, el piruvato lo que va a hacer es meterse a la mitocondria para seguir ahora la parte aeróbica, la parte de glucólisis aeróbica. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El piruvato se va a meter a la mitocondria y por acción de una enzima piruvato deshidrogenasa se va a transformar en acetilcoenzima. Y la acetilcoenzima se va a meter al Krebs, se va a meter al ciclo de Krebs, ¿sale? Entonces vemos aquí, por acción de una enzima piruvato deshidrogenasa, el piruvato, que es de 3 carbonos, ¿sale? Entra una coenzima A, se incorpora la coenzima A y nosotros lo que vamos a tener ahora es una molécula de acetilcoenzima A, ¿no? A diferencia de esta acetilcoenzima tiene 2 carbonos, ¿no? Pero aquí, bien importante, se incorporó una coenzima A. Y todo este proceso, muchachos, de piruvato acetilcoenzima A, lo realiza la piruvato deshidrogenasa. Entonces, si habláramos de glucólisis aeróbica, aquí tendríamos que mencionar esta cuarta enzima clave. En este caso, la piruvato deshidrogenasa es la que participa en la parte aeróbica de la glucólisis, ¿no? Y entonces, bueno, hasta aquí le vamos a dejar, muchachos, una vez, en este caso, una vez que la acetilcoenzima A se transformó, por acción de una citrato sintetasa se junta con oxalacetato. ¿Para qué? Para desarrollar todo lo que es el ciclo de Krebs. Bueno, esta parte, muchachos, hasta aquí le vamos a dejar. La próxima sesión va a ser el próximo, voy a parar ya